Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Alabemos al Señor. Oh, gracias, Señor. Ahorita no lo van a poner aquí, ya está, Romanos 11:8. Entonces, mire, la palabra de Dios es tan hermosa, hermanos, que nos ayuda en todo momento, pues nos ayuda en nuestras necesidades, nos ayuda a aprender, a corregirnos, a instruirnos, a corregirnos, a instruirnos, a enseñarnos. Amén. Entonces, pues gracias a Dios porque tenemos la palabra, mis amados. Gracias a Dios porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Mire, Romanos 11:8 dice, como está escrito, ya desde el Antiguo Testamento está escrito, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquellos que no quieren oír, aquellos que cuando se les habla de la palabra de Dios, se les habla del evangelio, se les habla de Cristo, a veces no quieren oír. Amén. Porque se molestan, porque les cae mal al oír a veces una palabra individual o aquí congregacional. Y a veces se molestan, hermanos. Hay cierta molestia que a veces, pues sí, eso hace que los ojos, tienen ojos, pero no vean. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba predicando y que unos oían lo que él hablaba, otros no oían? Principalmente los fariseos, que lo odiaban, que no lo querían a Jesús. Principalmente ellos, sus oídos eran cerrados, hermanos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían muy fuerte un espíritu de estupor. Y por eso dice el Señor que hasta ahora ese espíritu de estupor ha estado en mucha gente. Está en mucha gente, hermanos. Que ese espíritu. Dice que esta palabra, hermanos, trae en sí castigo. Trae castigo, hermanos. Este verso de la palabra habla del castigo a los corazones endurecidos. Aquellos corazones que se han endurecido por el pecado, por las cosas que han visto, por las cosas que han practicado y que no quieren oír del evangelio de Dios. A veces las personas se endurecen y ahí entra muy fuerte un espíritu de estupor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, hermanos, tenemos que tener nuestros oídos abiertos y nuestros ojos abiertos también para oír y para ver las maravillas del Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos que saber y decirle a Dios en nuestras oraciones personales: Señor, quítame este espíritu de estupor, libérame de este espíritu de estupor. Cuando a veces está la predicación y no entiendo nada y no se me queda nada y no se me olvida todo porque aparentemente escuché, aparentemente oí, pero no oí. Eso es, hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar al Señor y decirle al Señor: todo espíritu de estupor se va de mi vida. Mi vida es de Cristo. No quiero estar distraído, no quiero estar descuidado, no quiero estar distraído en sí. Esa es la palabra, distraernos. ¿Por qué, hermanos? Porque rápido ese espíritu de estupor se está manifestando ahorita mucho en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. Pero nosotros tenemos que tener nuestros oídos abiertos, hermanos, para no perecer como han perecido muchos.
¿Se acuerdan cuando el pueblo salió de Egipto y anduvo en el desierto por muchos años? Casi 40 años, no, sí estuvieron 40 años, pero muchos quedaron postrados en el desierto, hermanos, porque eran desobedientes, porque no oían y no hacían lo que su líder Moisés les decía. Entonces hay una palabra en Primera de Corintios donde dice que mucho pueblo quedó postrado en el desierto, hermanos, porque tenían oídos y no oían lo que Dios les decía y perecían. Entonces nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, nuestros oídos, nuestros ojos, vamos a ver con nuestros ojos, vamos a oír con nuestros oídos y vamos a entender con nuestro corazón. Amén. Entonces, ese espíritu de estupor puede estar en una persona distraída, en una persona que aparentemente oye, pero no pone atención. Y en Isaías 6:9 al 13 dice la palabra, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Porque eso es lo que está pasando ahorita, hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, Dios nos ha estado hablando. A mí me ha estado hablando mucho de esto, pero que tengo que también decirle al Señor que nos ayude, hermanos, para que todo espíritu de estupor se vaya de nuestra vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios, amén. Bueno, pues ahora, hermanos, ¿se acuerdan que el domingo pasado, quién se acuerda qué nos habló el Señor el domingo pasado, hermanos? ¿Quién se acuerda acerca de el tema del enojo? Amén. Fue el enojo, hermanos. Bueno, pues ahora Dios nos va a hablar también de la mentira. La mentira que tanto ahorita está en muchas personas también, cristianos y no cristianos, hermanos, que es un espíritu de mentira que entra en la persona y que Dios quiere librarnos de ello, de esa mentira, de ese pecado. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, hay muchas citas bíblicas, muchos pasajes, hermanos, donde gente mentía con tanta facilidad. Y ahorita también es lo que está pasando. Pero pues ya sabemos que una cosa nos lleva a otra, ¿verdad? Y a veces la gente tiene que mentir para tapar otra mentira. Si ya dijo una mentira, a veces tiene que seguir mintiendo. ¿Para qué? Para tapar la otra mentira. Pero entonces Dios nos quiere liberar de la mentira, hermanos. Amén. Dios nos quiere liberar de la mentira, porque es algo tan, ¿cómo les quiero decir? Tan sutil, que de repente entra y ya para cuando acuerda la persona, ay, dije algo, dije una mentira. Claro que a veces no lo dicen, pero lo piensan. Ay, dije esto que no debería de haber dicho. Entonces ahorita, hermanos, es lo que Dios nos está hablando ahorita, que no entremos en este tipo que todo eso viene de parte del enemigo, porque dice la palabra de Dios que el diablo miente desde el principio, porque él es el padre de mentira. Pero nosotros, hermanos, aquí nos tenemos que revestir de las vestiduras de Dios que Él nos quiere dar desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, para que abarque nuestra mente también. Entonces hay un pasaje que vamos a verlo ahorita, hermanos, donde sucedió algo muy tremendo por causa de una mentira. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5. Dije que iba a orar, ¿verdad? No hemos orado. ¿No hemos orado, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.
Padre bendito que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu santo y bendito nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias te damos, Padre celestial amado, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú nos ayudas en todo momento y en toda hora, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y aquí estamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor. Reconociendo que tú eres todo para nosotros, Señor. Y que sin ti nosotros no somos nada. No podemos hacer nada, pero contigo sí podemos, Señor. Te rogamos humildemente que nos ayudes y prepares nuestro corazón. Echamos fuera todo espíritu de estupor, echamos fuera todo espíritu de distracción, echamos fuera todo espíritu de descuido, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, Señor, pero tú estás con nosotros, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 23. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Por eso, Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a oír tu palabra, Señor, y a reconocer si nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas. Ayúdanos a reconocerlas, pero no para señalarnos, sino para que tú nos laves, nos perdones y nos laves con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a sentarnos. Gracias, hermanos. Mire, ahí en Hechos 5, hermanos, pues sí, el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, se estaba moviendo muy fuerte en Hechos 5. Vamos a leer, hermanos, Hechos 5 del 1 al 11. Yo voy a leer uno y ustedes leen el que sigue. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sus... Amén. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén, hermanos. Vamos a sentarnos. No, sí estamos sentados. Hermanos, mire, esta palabra se empezó a mover mucho por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya sabemos que tiene mucho poder. Entonces, ustedes se acuerdan que en el capítulo 2 de los Hechos hubo un grande
avivamiento, un grande derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, al grado de que mucha gente fue convertida. Muchas almas se salvaron, hermanos. Y Dios le dio a Pedro una transformación grande. En esta ocasión, en Hechos 2, Pedro ya no fue el mismo. Aquel Pedro que negó al Señor. Ya en Hechos 2 cambia totalmente Pedro y recibe mucho. Cuando reciben la visitación del Espíritu Santo, que se les aparecen llamas de fuego aquí sobre sus cabezas, que hay un gran temblor primeramente y un gran viento recio, fuerte, y después vienen esas llamas sobre sus cabezas. Entonces eso era lo que Jesús les había dicho, que fueran al aposento y que esperaran la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y así fue, hermanos. Ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a orar en otras lenguas, en oración, alabando al Señor, magnificando al Señor. Entonces esa fue una manifestación muy grande del poder de Dios, hermanos, del poder del Espíritu Santo. A partir del 2, ya en el 3, Pedro y Juan y los demás discípulos, ya apóstoles, pues ya nunca más fueron los mismos, hermanos. Aunque ellos fueron perseguidos más adelante, porque ellos empezaron a predicar el nombre de Jesús. Ellos empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos, y empieza a haber milagros, maravillas. Y ya en el capítulo 3 hay la sanidad o la curación de un cojo. Y entonces este cojo estaba a las puertas del templo. Y entonces se topan con Pedro y Juan y le piden que les dé una limosna, un dinero. Pero Pedro y Juan les dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué sucedió? Un gran milagro. Sucedió un gran milagro. A partir de allí, hermanos, Pedro y Juan empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a predicar el evangelio y empezó a derramarse. Cada vez que ellos hablaban, el Espíritu Santo los tomaba y empezaban a hablar la palabra de Dios muy fuerte. Entonces, allí en el capítulo, antes terminando el 2, allí empieza, miren, en el del 2:43 dice la vida de los primeros cristianos. Y ya en el 3 empieza ese milagro que les digo. Más adelante dice que Pedro empieza a hablar la palabra ahí en el templo, en el pórtico de Salomón, así le llamaban. Entonces todo esto, hermanos, estaba sucediendo, cosas muy bonitas, cosas muy hermosas, que el Espíritu Santo estaba haciendo, sanando a la gente, salvando a la gente, y muchas almas fueron salvas y se empezaron a juntar ahí. Y Pedro pues les hablaba y les hablaba, pero empezaron ellos eso fue la primera iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Entonces ya la gente era mucha y ellos, los apóstoles, empezaron a distribuir el trabajo y las cosas para que la gente sí aprendiera. Entonces ahí en el 4:32, mire, ahí en su Biblia dice todas las cosas en común, porque ellos empezaron a vivir repartiendo sus cosas, nadie se fijaba empezó la iglesia a dar. Fue una iglesia que empezó como una iglesia dadora, que daba, porque Cristo había hecho unas grandes maravillas, hermanos. Entonces los discípulos, al ver esto en el 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído, era una multitud, hermanos, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, así empezó esta iglesia, hermanos. Todos comían juntos, todos era de un corazón sencillo, de un corazón humilde. Pero entonces todo estaba muy bonito porque era el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver que en el 5 el Espíritu Santo se manifestó, pero ahora el otro lado, que también nos ayuda y nos sirve, hermanos. ¿Para qué? Para madurar. El Espíritu Santo es hermoso cuando le dejamos que sea hermoso, cuando nos deleitamos en él. Pero qué triste cuando hay un pecado grande como el que ellos cometieron. Sí vino un castigo, hermanos. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Dios nos llama a nosotros, hermanos, a que tengamos mucho cuidado y que no salga ninguna mentira de nuestra boca, ni chiquita ni grande, ¿verdad que sí? Porque yo he oído que dicen, no, es que es una mentira chiquita, es una mentirita piadosa y no pasa nada. Pues aparentemente no pasa, pero Dios sí la toma en cuenta, hermanos. Amén. Entonces aquí nosotros es lo que Dios nos está percibiendo, Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando que la iglesia de Jesucristo, que somos ustedes y yo, tenemos que caminar limpios delante de Dios. Amén. Limpios delante de Dios, hermanos, con nuestra boca limpia, que de nuestra boca no salgan malas palabras, que de nuestra boca no salgan groserías, que de nuestra boca no salgan cosas del enemigo. Al contrario, que salgan cosas hermosas, que hablen de Dios, que nos deleitemos en la palabra de Dios y que nuestro vocabulario sea de un hombre cristiano, de una mujer cristiana, que su vocabulario es cristiano. Amén. Y que no andamos hablando cosas vanas, cosas malas, cosas que nos van a perjudicar, porque el Espíritu Santo todo lo ve, el Espíritu Santo todo lo oye, hermanos. Entonces aquí dice que había un matrimonio llamado el esposo Ananías y ella Zafira. Este matrimonio se puso de acuerdo y estuvo muy bien lo que hicieron. Dice aquí que, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, todo como lo hizo acá Bernabé. Vendió una heredad, todo estaba muy bien, hermanos. Pero ¿qué dice? Que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Esto quiere decir que se pusieron de acuerdo entre los dos. Qué importante es, hermanos. Claro que en los matrimonios nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es bonito, eso sería lo mejor. Siempre en un matrimonio ponernos de acuerdo, pero para bien. Pero qué triste que aquí se pusieron de acuerdo, pero para mal. Amén. Entonces dice que ellos, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte de lo que vendieron, lo puso a los pies de los apóstoles. O sea que vendieron esa heredad o esa tierra, trajeron el precio, pero no lo trajeron completo, como era el trato que ellos habían hecho con toda la iglesia. Hermanas, ya se van a ir, hermanas. Ya se van.
Bueno, vamos a orar por la niña, hermanos. Véngase. Miren, es que las hermanas venían porque está su sobrinita de ellas muy internada en el hospital. Entonces íbamos a orar. Ellas habían venido por eso. Vamos a orar, hermanas. No importa que interrumpamos la predicación. Esto es importante. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, vamos a ponernos de pie, mis amados. La niña se llama Amanda. Amanda, una niñita de 5 años, hermana. Una niñita de 5 años. Vamos a orar por la niñita Amanda, que está internada en terapia intensiva en el centro, en la 71. Vamos a orar por ellos, por la niña, hermanos. Padre bendito, usted extienda sus manos hacia las hermanas y declare sanidad, como acabamos de decir. Vamos a declarar sanidad en la vida de Amandita, Señor. Padre amado, declaramos sanidad en la vida de Amandita, Padre Santo. Tú sabes que sus tías han venido con ese propósito, Señor, de que oremos por la niña, Padre, por Amandita. Padre mío, yo puedo recordar cuando mi Señor Jesús fue a la casa de aquel varón, Señor, y había una niña de 12 años enferma, pero cuando Jesús tocó, le dijo: Talita Cumi, levántate, levántate, y la niña se levantó. Así vamos a declarar que Amandita se va a levantar, Señor, que tú vas a poner tu mano de sanidad sobre ella, Señor. Oh Ramaya Saya, Kitarakala Masaya, Mosekera Masandara. La sanidad sobre Amandita, la sanidad sobre ella. Hermanas, ustedes declaren la sanidad sobre Amandita. Declárenla, ella es sana. Ella es sana por la llaga de Jesús. Ella es sana. Declaramos la sanidad en la vida de Amandita, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y nos paramos, Señor. Nos paramos en esa palabra. Nos paramos en ese milagro, Señor. Nos paramos en ese milagro. Estamos clamando a ti, Señor. Levantamos este clamor. Levante un clamor, amado pueblo. Levante un clamor por Amandita. Levantamos un clamor, Señor, por Amandita, Señor. Levantamos un clamor por ella. Levantamos un clamor por ella, Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra en la vida de Amandita, Señor. Obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque creemos que tú lo has hecho. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor Jesús. Creemos que tú lo has hecho, Padre. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amandita es sana. Amandita es sana. Te damos gracias por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, Margarita. Me saludan a su mamá. Sí, Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a sentarnos, hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Bendito seas, mi Rey. A ti la gloria, mi Rey. A ti la gloria. A ti la gloria, Señor. Hermanos, y entonces, ¿qué pasó? Que se pusieron de acuerdo, trajeron el dinero a los apóstoles, pero no lo trajeron completo. No lo trajeron completo. Pero acuérdense que Pedro ya no era el mismo. Acuérdese que Pedro ya estaba revestido con el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que Pedro ya estaba con los dones del Espíritu Santo y tenía el don de discernimiento. Dios le había dado el don de discernimiento. Y entonces Pedro les dice en el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién le había dicho a Pedro, hermanos, que eso habían hecho? Solamente el Espíritu Santo. Amén. Es cuando el Espíritu Santo revela, hermanos. Aquí Pedro recibió esa revelación. Y entonces, fíjese cómo le empieza a decir a Pedro. Pedro le empieza a decir a Ananías, pero fíjese cómo les dice, hermanos. ¿Por qué llenó Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ananías se dejó llenar su corazón, hermanos. Ananías dejó llenar su corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo, por qué me estás mintiendo a mí? No, le estaba mintiendo al Espíritu Santo, hermanos. Qué tremendo es eso, hermanos. Porque ellos quedaron en llevar la cantidad completa, no la mitad, o no sé cuánto sería, pero no era la cantidad. Entonces, hermanos, ellos fueron, pues vino un castigo muy fuerte, pero por el Espíritu Santo. Entonces nosotros sí anhelamos el Espíritu Santo para que nos revista, para que nos llene, pero también hay consecuencias, hermanos, por el pecado. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que para Dios nada está oculto, hermanos. Nada. Que Él se da cuenta de cosas chicas y de cosas grandes. Amén. Él se da cuenta, hermanos. Entonces ellos por mentir, no a los hombres, sino a Dios, porque retuvieron parte de aquella cantidad de dinero, de esa propiedad. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Dice que les dice Pedro todavía, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando lleguemos, que esperemos que no, que nos enfrentemos a una cosa así o que diferente cosa en nuestra familia, con el esposo, con los hijos, en diferente forma. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Seamos veraces, digamos la verdad, aunque a veces nos vaya a costar, aunque a veces duela. Y hay unas maldiciones tan fuertes, hermanos, que pasa de padres a hijos, o de abuelos o de bisabuelos a padres, y luego de padres a hijos. Y esa maldición va pasando. Y eso yo me he dado cuenta, hermanos, que esa maldición de la mentira, si la tuvieron los abuelos, la tiene el padre y luego la tienen los hijos. Por eso es tan importante que los padres, hermanos, rompan maldición sobre sus hijos. Esa clase de maldición generacional, porque eso va pasando de generación a generación. Es la mentira, es el adulterio, es pecados sexuales, todo eso, hermanos. Nosotros como padres, como abuelos, nos tenemos que levantar a destruir, a sacar fuera en el nombre de Jesús de nuestra familia toda clase de maldición, toda clase de pecado generacional, hermanos. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Esto lo esperamos que todos lo hagamos, hermano. Pecado de rebeldía, de mentira, de odio, de perversidades, hermanos. Cada usted dice, no, es que yo ya soy cristiano, ya recibí la salvación, toda clase de ocultismo. Sí, ya recibimos la salvación, pero hay que romper maldiciones, hermanos, sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas, aún desde bebés. Tenemos que romper toda maldición sobre ellos, hermanos, para que nuestros hijos ya no crezcan en esa rebeldía, en esa desobediencia, sino que sea algo diferente, que ya esas maldiciones ya no se vuelvan a repetir, hermanos. Aquí no sabemos
si Ananías y Zafira también tenían esa maldición generacional. Ellos nomás dicen que no llevaron el dinero completo. Eso fue. Sí llevaron dinero, pero no estaba completo. Entonces, por eso Pedro le dice, mira, como diciendo, reteniéndola, pues así como diciéndole, pues mejor te hubieras quedado con ella. Mejor no la vendas y no digas nada. Mejor quédate con ella y ya, ¿verdad? Reteniéndola. No se te quedaba a ti. Pues sí, porque él dijo, tal vez, ¿verdad? Voy a vender mi heredad. Entonces dice, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahí es donde le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hermanos, la palabra es clara. La palabra es la voz de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Para nuestro bien. Amén. Para nuestro bien, hermanos. Por eso es tan importante y es tan grave que a veces hay unas consecuencias muy fuertes y a veces piensa la persona, no, es que me están pasando muchas cosas, es que ya no hallo la puerta, es que han venido tantas cosas a mi vida que ya no sé qué hacer. Pues sí, pero es porque se abrieron puertas, se dijo alguna mentira, se cometió algo que no se debería de haber cometido, algún pecado grave, y entonces vienen esas consecuencias, hermanos. Pero dice la palabra que era necesario que Pedro se levantara con autoridad, hermanos, porque Pedro ya no era el mismo. Pedro había cambiado. Pedro se había revestido, ya Dios lo había revestido con ese poder, con esa autoridad apostólica, hermanos, y estaba empezando la iglesia. Entonces, Pedro quería y Dios quería que la iglesia estuviera limpia, guardada en pureza, en limpieza, hermanos. Que si hay algo, hermanos, que ha estado pasando en nuestra vida, pues vengamos a Dios y le digamos, Señor, pues yo he pasado por esto, estoy pasando por esto, dije esto que no debería de haber dicho, dije mentira, cometí un pecado, porque a veces no queremos decir cometí un pecado. Tenemos que decirlo, no van a ser pecados como la gente de allá de afuera, hermanos, que la gente que mata, que la gente que asalta, la gente que roba. Claro que no, esos son pecados, pero nosotros claro que no cometemos esos pecados, pero sí se comete pecado, hermanos, no de esa clase, pero sí puede haber. Entonces este es un llamado para nosotros, hermanos, para que veamos, hermanos, que con Dios no podemos jugar, que las cosas de Dios son serias. Y dice que al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pues dice que era una multitud, hermanos. Entonces dice que levantándose los jóvenes, había muchos jóvenes, hermanos, que estaban ayudando en la obra de Dios. Así que jóvenes, ustedes manténganse sirviendo en la iglesia, en la obra de Dios. Ustedes son jóvenes y Dios los usa mucho. Y miren aquí, estuvieron ayudándole a Pedro. Los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasaron 3 horas, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, ni siquiera se había dado cuenta que ya era viuda, ni siquiera se había dado cuenta de la muerte de su esposo, hermanos. Cómo las cosas pasan en un momentito, como el testimonio de la hermana Magda. Dice, yo en la noche estuve cenando, conviviendo aquí en la reunión de mujeres y al día siguiente amanecí así, sin saber, sin imaginarme que me iba a sentir mal. Las cosas suceden en un momento, hermanos, pero este es un llamado que Dios nos hace. Amén. A todos, hermanos, a todos,
pastores y no pastores, hermanos que sirven en la iglesia, los servidores, los que no sirven en la iglesia, los que nomás se congregan. A todos Dios nos está hablando. Amén. Jóvenes, chicos, grandes. Entonces, hermanos, así fue. Dice que, ya lo envolvieron, lo sacaron, pasaron 3 horas, llegó la mujer y apenas cuando entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, fíjese cómo le dijo, hermanos, cómo le hizo la pregunta. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Como que ya le habían dado una cantidad. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, hermanos, ella cayó a los pies de él y expiró. Cayó a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes, otra vez los jóvenes, sirviendo ahí en la iglesia, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y que dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino un gran temor, hermanos, porque precisamente ellos estaban empezando la iglesia, ellos estaban iniciando, pero al ver eso, pues claro, ¿verdad? Vino un gran temor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver que el mismo Dios que cuando pasó esto, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, es el mismo de ahorita, hermanos. No ha cambiado. No ha cambiado, hermanos. Amén. Es el mismo. Entonces, desde el libro de Deuteronomio, hermanos, ellos, dice la palabra, que cuando hagamos voto a Dios, en Deuteronomio 23, 21, ahí dice muy claro, que cuando hagamos voto a Dios, a Jehová, nuestro Dios, no tardemos en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti si no lo hacemos. Por eso, hermano, claro que Dios es bueno, sí es bueno, yo no digo que no, pero cuando se comete algún pecado, alguna falta, se necesita ¿qué, hermanos? Cuando se comete un pecado, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Pero muchos pueden pensar, no, yo ya tengo muchos años yendo a la iglesia, ¿de qué me arrepiento? Pero sí, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Amén. Necesitamos arrepentirnos y decirle al Señor, perdóname, Señor, te fallé, dije algo que no debería de haber dicho. Me enojé con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, me exalté, me alteré. Entonces, hermanos, o hice cosas en el trabajo, a escondidas. Muchas veces creemos que la gente puede hacer cosas malas, o adulterio, o andar con cosas feas del enemigo y esconder ese pecado. Pero no se puede esconder ningún pecado, hermanos, porque Dios está al tanto de todo. Amén. Y aparentemente parece que no, pero sí, Dios está al tanto de todo, hermanos. ¿Pero por qué? Porque el enemigo en su astucia, el enemigo es astuto, hermanos. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender la astucia del enemigo, las distorsiones que él pone en nuestros pensamientos, en la vida de los cristianos, las tentaciones que él pone en los cristianos, como tentó a Ananías y Zafira y cayeron en ese pecado. Entonces, hermanos, claro que Jesús ya venció en la cruz, hermanos. Jesús venció en la cruz. Jesús venció las obras de Satanás.
pero Satanás va a estar completamente destruido hasta que venga Cristo por su iglesia. Amén. Hasta que venga Cristo por nosotros, hermanos. Entonces, Jesús lo venció, pero ahorita el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Entonces, esta palabra Dios nos la da en esta mañana, en este día, que estemos atentos a la voz del Señor. ¿Quién sabe qué dice? Ustedes, alguno de ustedes, ¿sabe qué dice Efesios 6:12? Vamos a que nos lo pongan aquí, Efesios 6:12, para que veamos cómo es el enemigo. Y no nomás es uno, son muchas estaturas de maldad, hermanos, en las regiones celestes. No ignoremos todo esto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese, esa es una estatura de maldad. Contra principados, 1. Contra potestades, 2. Contra gobernadores, 3. ¿Pero de dónde? De las tinieblas de este siglo. Amén. Contra huestes. Huestes son muchas, son miles espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Andan en las regiones celestes aquí, en el cielo, no en el primer cielo, porque no pueden ir más para arriba. Aquí andan, pero andan en los aires, hermano. Andan en los aires las huestes de maldad, las fuerzas del enemigo, las fuerzas de maldad, las fuerzas del enemigo, que son muchas estaturas. Y muchos no queremos oír de eso. Muchos no queremos hablar de eso porque nos da miedo. Pero es que es necesario hablarlo, hermanos. Es necesario para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Tal vez Ananías y Zafira no se habían dado cuenta de esa tentación tan grande que vino y tentó sus corazones. Y se pusieron de acuerdo y los dos fueron muertos. Entonces, hermanos, todo esto era para que aprendiera el pueblo de Dios, para que aprendiera la iglesia. Nosotros también. Ahorita está muriendo mucha gente, pero lo triste que es gente que no tiene a Dios. Gente sin Dios y sin esperanza, que han andado en el mundo haciendo males. Pero nosotros, hermanos, somos un pueblo de Dios. Somos escogidos, dice la palabra. Amén. Dios nos ha separado como un remanente, hermanos. Como un remanente apartado para no hacer las cosas que hace el mundo, hermanos. Para no ensuciarnos, para mantenernos limpios delante de Dios. Por eso hay que cuidar nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Con temor y temblor, hermanos, porque Jesús le costó un gran precio lo que Él pagó en la cruz. Entonces, mis amados, todo esto tenemos que hacerlo, porque ya sabemos cuál es nuestra lucha. Amén. Entonces, eso es lo que el enemigo está haciendo. En Primera de Pedro, ahí dice 5:8, ahí dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, hermanos. Entonces, todo esto fue un pecado grande que cometieron Ananías y Zafira. No fue la avaricia, hermanos, de quedarse con una parte de dinero. No fue retener ese dinero que ellos se quedaron, sino fue que mintieron al Espíritu Santo, sino que le mintieron. Ese fue el pecado de mentira. No fue pecado de avaricia, fue pecado de mentira a Dios. Su pecado fue mentir a Dios. Entonces, hermanos, y todo esto, hermanos, ellos pensaban que nadie les iba a decir nada. Ellos pensaban que todo estaba bien, pero se llevaron una gran sorpresa, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser verdaderos, no fingidos,
sino verdaderos, sin hipocresía. Amén. Sin hipocresía, porque si hay hipocresía, pues ya nuestro testimonio no está limpio. De ahí se puede agarrar el diablo. De ahí se puede agarrar, hermanos. Entonces, el juicio que tuvieron Ananías y Zafira fue un juicio, hermanos, para Ananías y Zafira. Fue un juicio muy feo, un juicio de horror, de temor para los hermanos, dándose cuenta de las graves consecuencias. Entonces, hermanos, todo ese temor que vino, que dice el versículo 11, y ya en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el templo. Amén. Así como había señales, sanidades, milagros. Amén. Que todo eso lo queremos y lo deseamos, pero también está el otro lado, los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Los juicios de Dios son para los que no quieren obedecer, para los que cometen pecado y no se arrepienten. Pero este día y nos dice el Señor, vamos a ponernos de pie y queremos que pasemos aquí al altar y usted póngase a cuenta con Dios. Señor, nada más usted y Dios. Nadie va a oír lo que usted le va a decir a Dios. Nadie. Porque esto es personal, hermanos. Esto es personal.